Mi hijo vendió su casa y le dio a su esposa $700,000 para que los gastara en lo que quisiera. Luego vinieron a vivir a mi casa como si fuera lo más natural del mundo. Yo dije que no. Y mi nuera me abofeteó delante de los vecinos. Ese mismo día llamé a mi abogado. Cuando recibieron la citación judicial, mi nuera entró en pánico al darse cuenta de que la justicia se les venía encima. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. El teléfono sonó justo cuando levantaba el tenedor para llevarme un bocado a la boca. Pastel de carne con puré de papas, la receta de Mary, aunque nunca me quedaba igual que a ella. Dejé el tenedor en el plato y alcancé el viejo teléfono fijo. Papá, tengo una noticia increíble. Vendimos la casa por $700,000. La voz de Jeremy sonaba forzada, con un entusiasmo artificial. Casi me atraganté con el bocado que acababa de tragar. Jeremy, ¿qué? Espera, ¿qué? ¿Vendiste la casa? ¿Puedes creerlo? 700.000. El mercado está increíble ahora mismo. Conseguimos mucho más de lo que esperábamos. El tenedor resbaló de mis dedos y cayó contra el plato. Una frialdad se me instaló en el estómago y no tenía nada que ver con la cena. Hijo, no entiendo. ¿Cuándo la vendiste? Nunca me lo mencionaste. Pasó rápido, papá. Muy rápido. Los compradores llegaron con efectivo, sin necesidad de inspección. No podíamos dejar pasar la oportunidad. Me puse de pie y caminé hacia la sala con el teléfono en la mano. Sentía las piernas inestables. ¿Y ahora dónde van a vivir? Hubo una pausa. De fondo escuché ruido de tráfico, incluso el golpe de una puerta de coche. Ya lo resolveremos, papá. No te preocupes por nosotros. Lo importante es que hicimos esta ganancia increíble. Pero, Jeremy, esa era tu casa. Tú y Lorie la compraron apenas hace 3 años. Sí, y ahora hicimos una fortuna. Lorie está emocionadísima. Ya habla de todas las cosas que por fin podemos permitirnos. El frío en mi estómago subió hasta el pecho. Me dejé caer en el sillón, frente a la fotografía de Mary en la repisa de la chimenea. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? Ya sabes cómo es Lorie. Está pensando en muebles de diseñador, quizás ese Mercedes que tanto quiere. Y también encontró un paquete de vacaciones en un spa increíble. Jeremy, mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Y qué hay de los $300,000 que yo te di para esa casa? Silencio. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Papá, estoy aquí. Hijo, escucha. Papá, tú nos diste ese dinero. Ahora es nuestro dinero. Podemos hacer lo que queramos con él. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Miré el rostro sonriente de Mary en el marco plateado, recordando como siempre decía que Jeremy tenía buen corazón, que solo necesitaba guía. Ese dinero era un préstamo, Jeremy. Lo hablamos. ¿Préstamo? No recuerdo haber firmado ningún papel. La mano me temblaba al sujetar el auricular. No necesitabas firmar papeles. Eres mi hijo. Me prometiste que me lo devolverías cuando pudieras. La risa de Jeremy no sonaba en nada al muchacho que yo había criado. Papá, eso fue solo hablar. Ya sabes cómo son estas cosas en familia. Además, no necesitas el dinero. Tienes esa casa enorme, tu pensión, el seguro de vida de mamá. Jeremy, confié en ti. Y deberías alegrarte por nosotros. Tu hijo por fin está saliendo adelante. ¿No es eso lo que quieren los padres? Me levanté de nuevo y caminé hacia mi estudio. El cable del teléfono se estiraba al máximo. Abrí a la fuerza el cajón de mi escritorio y saqué la carpeta manila que guardaba allí. Jeremy, tengo los registros bancarios justo aquí. 300.000 retirados de mi cuenta de jubilación en junio de 2021. Dijiste que era para tu casa soñada y que me lo devolverías. Papá, déjalo ir. Somos familia. La familia se ayuda.
¿Ayudarse? ¿Y quién me ayuda a mí? ¿Qué pasó con cumplir tu palabra? Mira, tengo que colgar. Lorie me espera en el coche y tenemos cosas que hacer. Gracias por ser comprensivo con esto. Jeremy, espera. El tono de llamada zumbó en mi oído. Me quedé de pie, sosteniendo el auricular muerto y mirando los documentos bancarios esparcidos sobre mi escritorio. 3 años atrás, esos mismos papeles representaban esperanza, amor, confianza. Ahora eran evidencia del mayor error de mi vida. Dejé el teléfono en su base y recogí la documentación. Mi firma lucía confiada, segura. La de Jeremy estaba allí también, no en papeles oficiales, sino en la tarjeta de agradecimiento que me dio después. Papá, eres el mejor. Definitivamente te lo devolveremos. Con cariño, Jeremy y Lorie. Las palabras se nublaron bajo la luz de la lámpara de mi escritorio. Afuera, el viento de octubre golpeaba las ventanas de mi casa vacía. La tarjeta temblaba en mis manos. La letra de Jeremy apenas había cambiado desde la infancia, esa misma caligrafía apresurada que veía en sus tareas escolares o tarjetas de cumpleaños. Pero ahora esos trazos se sentían como mentiras escritas con tinta. Abrí de nuevo el estado de cuenta de junio de 2021. Allí estaba, el retiro de 300,000 de mis ahorros de jubilación. La transacción más grande que había hecho en mi vida. Y lo hice sin dudar. El recuerdo me golpeó con fuerza. Aquel domingo de finales de primavera, ventanas abiertas, pájaros cantando en el patio trasero. Jeremy y Lorie sentados en mi mesa de cocina, su mano sobre la de él mientras me explicaban la situación. Papá, encontramos nuestra casa soñada, pero nos faltan 300,000 para el pago inicial. Yo estaba preparando café, el mismo Maxwell House que aún tomo cada mañana. El aroma llenaba la cocina mientras escuchaba la voz esperanzada de mi hijo. Los vendedores quieren cerrar rápido, añadió Lorie con una sonrisa brillante y agradecida. Nunca te hemos pedido algo así, pero no sabíamos a quién más acudir. Recuerdo haber dejado la cafetera sobre la mesa y mirarlos, tan jóvenes, llenos de sueños y posibilidades. Jeremy se mostraba nervioso, jugando con su anillo de bodas. Lorie alisaba su cabello una y otra vez, como hacía cuando quería causar buena impresión. Por supuesto, hijo. Los ayudaré. Esto es por tu familia. El alivio en el rostro de Jeremy fue inmediato y genuino. O al menos eso creí. Se levantó y me abrazó, algo que rara vez hacía ya. Papá, eres el mejor. Te lo devolveremos, lo prometo. Sé que es mucho dinero. No te apures, Jeremy. Lo importante es que sean felices. Tú y Lorie merecen un hogar hermoso. Incluso a Lorie se le llenaron los ojos de lágrimas aquel día, dándome las gracias una y otra vez. Me llamó el suegro más generoso del mundo. Esa noche me serví un whisky, algo que rara vez hacía entre semana. El líquido ámbar ardió en mi garganta, pero me pareció lo apropiado. Todo ardía ya. Aquel día de 2021 me había sentido el hombre más afortunado del mundo. Mi hijo necesitaba ayuda y yo podía dársela. Mary habría estado orgullosa. Siempre había creído en poner a la familia primero. Pero ese Jeremy agradecido, respetuoso, que hacía promesas, ¿dónde había quedado? ¿En qué momento se convirtió en este extraño que se burlaba de mi confianza y llamaba necedad a mi generosidad? Me acerqué a la ventana, mirando la calle oscura. La luz del porche de los Johnson estaba encendida, y alcancé a ver a Harold Jenkins revisando su buzón, aunque ya pasaban de las 9. Gente normal llevando vidas normales, probablemente sin imaginar que sus propios hijos pudieran traicionarlos de esa manera. Los documentos bancarios parecían más pesados al levantarlos de nuevo. Ya no eran simples papeles, sino pruebas de mi ingenuidad. Había firmado mi nombre con plena confianza, creyendo en promesas que no valían nada. En mi escritorio los acomodé en orden cronológico: el recibo del retiro del 15 de junio de 2021, la tarjeta de agradecimiento.
La tarjeta de agradecimiento fechada el 20 de junio. Las fotos que Jeremy me había enviado por mensaje en julio, mostrando orgulloso su nueva casa. Todo era evidencia de una época en la que todavía creía que mi hijo era un hombre de palabra. La fotografía de Mary me observaba desde el otro lado de la sala. Aquella expresión que le capturé en nuestra última Navidad juntos, paciente, sabia, ligeramente divertida por algo que yo había dicho. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Qué me diría que hiciera? En el fondo, lo sabía. Mary nunca permitió que nadie pasara por encima de ella. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. El vaso de whisky estaba casi vacío cuando finalmente cerré la carpeta y la guardé de nuevo en el cajón del escritorio. Los documentos seguirían allí mañana, pruebas innegables de las promesas de Jeremy y de mi confianza mal depositada. Pero esa noche, por primera vez desde aquella llamada, sentí algo distinto al shock y al dolor. Algo más duro, más frío, algo que casi parecía la fuerza de Mary fluyendo en mí. Apagué la lámpara de escritorio y subí las escaleras. Los viejos peldaños de madera crujieron bajo mis pies. El mañana traería lo que tuviera que traer, pero esa noche necesitaba dormir. Dormir de verdad. No el insomnio inquieto que me acompañaba desde la partida de Mary. La casa se acomodaba a mi alrededor mientras subía hacia el dormitorio. Cada sonido familiar me recordaba que esa era mi casa, mi refugio, mi castillo. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a arrebatármelo. El estruendo contra mi puerta principal rompió la tranquilidad de la mañana como un disparo. Me sobresalté, mirando el reloj de la mesa de noche. Eran las 7:15 de la mañana. Los golpes volvieron, agresivos, insistentes. Tropecé hasta la ventana y corrí la cortina. Un camión de mudanzas estaba estacionado en mi entrada. En mi entrada. El coche de Jeremy detrás, con el maletero abierto y maletas a la vista. Los golpes retumbaron de nuevo, más violentos. Me puse la bata y las pantuflas y bajé a toda prisa. A través del vidrio esmerilado de la puerta distinguí dos siluetas, una más alta y otra más baja. Con manos temblorosas, giré el pestillo. Jeremy estaba en mi porche, sonriendo como si fuera mañana de Navidad. Detrás de él, Lorie sostenía una maleta de diseñador, con el maquillaje impecable a pesar de la hora. «Hola, papá. Ya estamos aquí». Parpadeé, aún procesando la escena. «¿Qué significa esto, Jeremy?» «Bueno, como vendimos la casa, necesitamos un lugar donde quedarnos». Hizo un gesto hacia el camión de mudanzas, como si eso lo explicara todo. «Nos quedaremos contigo temporalmente hasta encontrar algo adecuado». El aire frío de octubre atravesó mi bata delgada. «No. Absolutamente no. Aquí no pertenecen». La sonrisa de Jeremy titubeó apenas un instante. «Papá, no seas egoísta. Tienes esta casa enorme y somos tu familia». Avanzó como con la intención de entrar, pero me planté en el marco de la puerta, aferrándome con fuerza. «Esta es mi casa. Tú tomaste tus decisiones». «Nuestras decisiones», corrigió Lorie con voz afilada como vidrio roto. «Somos familia. Y la familia se ayuda en los momentos de necesidad». La miré, su cabello perfectamente peinado, la chaqueta cara, los pendientes de diamante brillando bajo la luz de la mañana. ¿Momentos de necesidad? Acaban de vender una casa por $700,000. «Ese dinero ya está comprometido», respondió Jeremy, su tono helado. «Lorie tiene necesidades, papá. Necesidades importantes». «¿Más importantes que tener un techo?» Desde la acera, noté a Harold Jenkins en su jardín fingiendo revisar el periódico, pero claramente atento. Las cortinas de la señora Chen se movían en su ventana. «Papá, estás siendo irrazonable», la voz de Jeremy resonaba por todo el vecindario silencioso. «No pedimos caridad. Solo pedimos apoyo familiar temporal, después de que tú nos robaste $300,000. Nosotros no robamos nada», intervino Lorie con el rostro enrojecido.
Ese dinero lo diste tú, libremente. Era un préstamo. ¿Dónde están los papeles? Me desafió Jeremy. Muéstrame el contrato firmado. El frío de la mañana se intensificaba, y apreté mi bata contra el pecho. Cada vez había más vecinos mirando. Los Johnson se habían detenido en su caminata, de pie junto a su buzón, observando en silencio. «Sabes que no hay papeles», dije en voz baja. Confié en mi propio hijo. Pues tal vez no debería ser tan confiado, espetó Lorie. Tal vez deberías haber pensado mejor antes de hacer promesas de las que ahora te arrepientes. Lorie, ya basta, dijo Jeremy. Pero no sonaba arrepentido, sino cansado. No, no es suficiente, volvió hacia mí, alzando la voz. Eres un viejo egoísta sentado en esta casa enorme, solo. Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, ¿y quieres que suframos por tu arrepentimiento? Harold se había acercado más, sin disimular ya. Otros vecinos también salían, gente paseando perros, revisando buzones, todos atraídos por el escándalo. Quiero que se vayan de mi propiedad, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Papá, te arrepentirás de esta decisión, dijo Jeremy. Ya no quedaba rastro de sonrisa, ni de manipulación amable. La familia debe permanecer unida. Y cuando seas viejo, enfermo y necesites ayuda, recuerda este momento. ¿Eso es una amenaza, hijo? Es la realidad, papá. No te haces más joven. Lorie dio un paso más, tan cerca que pude oler su perfume caro. Cambiarás de opinión. Rogarás que volvamos. Y quizá, solo quizá, lo consideremos. Fuera de mi propiedad. Fue entonces cuando me abofeteó. El sonido cortó el aire de la mañana como un látigo. La cabeza me dio un latigazo hacia atrás, la mejilla ardía y me apoyé tambaleante en el marco de la puerta. La humillación dolía más que el golpe. Harold dejó caer su periódico y avanzó. Oiga, basta ya. Jeremy sujetó a Lorie del brazo, tirando de ella hacia el coche. Vamos, se acabó. Te arrepentirás de tu avaricia, gritó Lorie mientras se la llevaba. Te arrepentirás de ser un viejo egoísta y amargado. Tiraron las maletas en el maletero. Jeremy lo cerró de un portazo tan fuerte que el coche entero se sacudió. El conductor del camión de mudanzas, que había permanecido en su cabina todo el tiempo, encendió el motor. Partieron derrapando, los neumáticos chillando contra el asfalto. Harold se acercó con el rostro marcado por la preocupación. Me llevé la mano a la mejilla ardiente, consciente de que medio vecindario había presenciado cómo la esposa de mi hijo me agredía en mi propio porche. El aire de la mañana se sentía más gélido, pero permanecí de pie en el umbral, mirando cómo el coche desaparecía en la esquina. Harold se aproximó despacio, su rostro curtido surcado de preocupación. Detrás de él, los vecinos no se movían. La señora Chen estaba ya en su porche, y los Johnson seguían junto al buzón. Willard, amigo, hiciste lo correcto, dijo Harold, con voz firme pero amable. No dejes que te hagan dudar. Me toqué la mejilla donde había impactado la mano de Lorie. El ardor se apagaba, pero la humillación ardía más profundo. 35 años criando a Jeremy, dándole todo lo que pude, y así terminaba, con su esposa golpeándome delante de mis vecinos. ¿Viste lo que pasó? Le pregunté a Harold, aunque ya lo sabía. Cada segundo. Y también lo vieron Tom Patterson allá, y los Johnson. Si necesitas testigos de lo que esa mujer hizo, los tienes. Tom levantó la mano en un saludo breve desde su entrada, con un gesto serio pero solidario. La señora Chen asintió desde su porche, con el semblante endurecido. Ese hijo tuyo estuvo fuera de lugar, siguió Harold, mirando hacia la calle. Y su esposa, eso fue agresión, simple y llano. Agresión. La palabra quedó suspendida en el aire frío como una sentencia. Hasta ese momento lo había pensado solo como una bofetada, un arranque de ira. Pero Harold tenía razón. A ojos de la ley, Lorie había cometido agresión. Lo eduqué mejor que esto,
susurré, más para mí que para Harold. A veces los hijos se tuercen a pesar de una buena crianza. Le pasa a las mejores familias. La pregunta es ¿qué piensas hacer ahora? ¿Qué pensaba hacer? 24 horas antes era un viudo tranquilo disfrutando de su retiro en paz. Ahora era un hombre amenazado y golpeado por su propia familia. Harold, necesito pensar. Ubicarme. Por supuesto. Pero, Willard, si decides presentar cargos o tomar acción legal, tendrás apoyo. Este vecindario está contigo. Los Johnson se acercaron más. Sus ropas de ejercicio húmedas por el rocío de octubre. Willard, lo sentimos muchísimo, dijo la señora Johnson. Escuchamos toda la discusión. Esa joven no tenía ningún derecho. Ningún derecho en absoluto, asintió su esposo. Estabas defendiendo tu hogar. Miré mi casa, la casa que Mary y yo habíamos comprado hacía 40 años, donde criamos a Jeremy, donde planeamos envejecer juntos, donde yo pensaba vivir el resto de mis días en paz. Debería entrar, dije por fin. Harold asintió, pero no se alejó de inmediato. Willard, estoy justo enfrente por si necesitas algo, y digo lo que sea. Café, conversar o ayudarte a lidiar con lo que venga. Los demás vecinos murmuraron ofrecimientos similares antes de comenzar a dispersarse. Tom Patterson se quedó un poco más, acercándose a donde Harold y yo estábamos. Willard, he visto peleas familiares antes, pero nada como esto. La esposa de tu hijo cruzó una línea que no se debe cruzar. Gracias, Tom. Harold tiene razón respecto a los testigos. Lo que pasó aquí esta mañana no fue solo un pleito familiar. Esa mujer me agredió en mi propia propiedad. Cuando todos se marcharon, me quedé solo en el jardín, llevándome la mano a la cara otra vez. El dolor físico era mínimo. Pero algo había cambiado. El hombre que respondió la llamada de Jeremy el viernes por la noche ya no estaba. En su lugar había alguien más duro, más decidido. Volví a la puerta principal, deteniéndome un instante para mirar las marcas de neumáticos que el coche de Jeremy había dejado en mi entrada. Evidencia de su retirada apresurada, de que sabían bien lo que habían hecho. Dentro, la casa se sentía distinta, no violada, sino más bien como una fortaleza. Mi santuario había sido amenazado, pero resistió, y yo seguía aquí, de pie, todavía dueño de este lugar que intentaron reclamar. La marca roja en mi mejilla se desvanecería, pero la claridad que me había traído no. En el espejo del baño vi a un desconocido, no el anciano derrotado que Jeremy probablemente esperaba, sino alguien con acero en la mirada y una mano marcada en la mejilla izquierda, como una insignia de guerra. Toqué con cuidado la piel sensible. El anillo de Lorie me había dejado un pequeño rasguño cerca de la oreja. Evidencia, comprendí, prueba de lo que había hecho. Pero necesitaba algo más que evidencia de una agresión. Necesitaba estrategia. Caminé al estudio con una firmeza que no sentía desde la muerte de Mary, hacía 2 años. La humillación de la mañana había quemado algo blando en mí y dejó al descubierto al ingeniero que siempre fui, metódico, práctico, inflexible al resolver problemas. Jeremy era un problema que había que resolver. Me senté en mi sillón favorito y abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Mi archivo era alfabético y preciso, costumbre de 40 años de ingeniería. Bajo la J de Jeremy encontré la carpeta que buscaba. El acuerdo de préstamo estaba exactamente donde lo había dejado, en un sobremanila rotulado. Préstamo Casa Jeremy 2021. Lo saqué con cuidado, sosteniendo los papeles como las armas legales que eran. La fotografía de Mary me observaba desde el escritorio, su sonrisa dándome valor. Siempre me dijo que era demasiado confiado con la familia, demasiado dispuesto a dar sin protegerme. Lucha por la justicia, Willard, me dijo una vez en una disputa con un contratista. Ser amable no significa ser débil. Hora de dejar de ser solo amable. El contrato tenía 8 páginas, mecanografiadas en el membrete oficial de Samuel Grant. Me puse las gafas de lectura y examiné cada cláusula, cada párrafo, cada palabra que Jeremy aceptó cuando firmó hace 3 años. Monto principal,
$300,000. Plazo: 5 años, con pagos a partir de enero de 2022. Cláusula de incumplimiento: si se dejaban de pagar más de 90 días, el saldo total se volvía exigible de inmediato. Jeremy no había hecho un solo pago. Ni $1 en casi 3 años. Según el contrato, me debía $300,000 más intereses acumulados al 8% anual. Tomé mi vieja calculadora, la misma de décadas de cálculos de ingeniería. Principal, $300,000. Intereses por 3 años, $72,000. Total adeudado, $372,000. Escribí las cifras en una libreta legal con pulso firme. Jeremy creía ser astuto, diciendo que el dinero fue un regalo. Pero los contratos no mienten, y las firmas no desaparecen porque a alguien le resulten incómodas. Me recosté en la silla, levantando el documento hacia la luz de la mañana que entraba por la ventana del estudio. La firma de Jeremy era nítida, con la constatación de Samuel y la notarización hecha por su secretaria. Legal, vinculante y ejecutable. Por primera vez desde la llamada del viernes por la noche, sonreí. El niño que hacía berrinches cuando no conseguía lo que quería, que aprendió a manipular en lugar de ganarse las cosas, que trajo a esa mujer para que me golpeara en mi propio patio, ese niño cometió un error crucial: subestimó a su padre. Organicé los papeles con cuidado, sacando copias con el escáner de casa. Otra costumbre de mis días como ingeniero: siempre tener respaldos, documentarlo todo, estar preparado. Los originales volvieron a su carpeta, la carpeta volvió al cajón, y el cajón lo cerré con la pequeña llave de mi llavero. Las copias fueron a una segunda carpeta rotulada: Acción legal, Jeremy. Afuera se oían los sonidos normales de un sábado por la mañana: cortadoras de césped, niños jugando, perros ladrando, la vida continuando como si nada hubiera cambiado. Pero algo fundamental sí había cambiado en mi mundo, y al fin estaba listo para admitirlo. Jeremy ya no era mi niño. Era un hombre que le robó a su padre y permitió que su esposa me agrediera. Era alguien que necesitaba aprender que los actos tienen consecuencias. Volví a mirar la foto de Mary, imaginando su aprobación por mi enfoque metódico. Se casó con un ingeniero, al fin y al cabo. Sabía que yo era capaz de más que simple bondad. El teléfono descansaba en el escritorio, con el número de Samuel Grant en la memoria. Pero aún no. Primero tenía que planear exactamente qué quería obtener de este enfrentamiento. La venganza es un plato que se sirve frío, solía decir Mary, aunque lo decía bromeando sobre las obras de la cena. El contrato se sentía sólido en mis manos, un puente entre las promesas de Jeremy y su responsabilidad, entre sus suposiciones y la realidad. Me hundí un poco más en el sillón y empecé a leerlo de nuevo, esta vez buscando cada ventaja, cada herramienta legal a mi disposición. La mañana era joven y yo tenía trabajo por hacer. La firma de Jeremy me observaba desde el pie de la página 8, apresurada, pero legible. La misma caligrafía que vi en tarjetas de cumpleaños y reportes escolares durante 35 años. Pero algo en esa firma me disparó un recuerdo nítido, tan claro como ayer, verano de 2021. La oficina de Samuel en el centro, las sillas de cuero aún con el calor de la tarde, los diplomas acomodados con precisión en paredes de caoba. Jeremy jugueteaba con su anillo mientras yo explicaba por qué necesitábamos documentación. «Papá, ¿por qué no confías en mí?», preguntó, con ese tono dolido que perfeccionó en la adolescencia. «Esto no es cuestión de confianza», respondí, observando a Samuel ordenar las páginas del contrato sobre la mesa de juntas. «Es cuestión de responsabilidad, de hacer las cosas bien». El recuerdo era tan real como la luz de la mañana entrando por mi ventana. Samuel llevaba ese traje azul marino que reservaba para reuniones importantes. Pidió café para los tres, aunque Jeremy apenas lo tocó. «Señor Brooks», le dijo Samuel a Jeremy, con cortesía profesional, «este contrato protege tanto a usted como a su padre. Establece términos claros de pago y evita futuros malentendidos». Jeremy se removió en la silla, mirando a todas partes menos a los documentos. «Papá, somos familia».
¿Por qué necesitamos abogados y contratos entre familia? Porque familia no significa ser ingenuo, le respondí. Tu madre siempre decía, los acuerdos más claros hacen las mejores relaciones. Ese fue el momento. La expresión de Jeremy cambió de herida a algo más duro, más calculador. Incluso entonces, 3 años atrás, vislumbré al hombre que terminaría riéndose de mi confianza y permitiría que su esposa me golpeara. Está bien, papá, dijo por fin, tomando la pluma cara de Samuel, si eso te hace sentir mejor. Pero no lo hizo sentir mejor. Ahora lo veía con claridad, recordando cómo dudó antes de cada firma, cómo preguntó 2 veces por las cláusulas de incumplimiento, cómo se le tensó la voz cuando Samuel explicó que todo el monto se volvería exigible de inmediato si dejaba de pagar. Señor Brooks, dijo Samuel, mirando a Jeremy, ¿entiende que esto crea una obligación legal? Esto no es un regalo que se pueda olvidar o ignorar. Entiendo, respondió Jeremy, aunque su tono sugería que lo único que entendía era que debía firmar para obtener el dinero. La ironía era perfecta. Su reticencia a firmar fue mi primera señal de que no se tomaba el acuerdo en serio. Pero su firma, renuente o no, hizo el contrato legalmente vinculante. Cerré los ojos, recordando el resto de aquella tarde. Después de la firma, caminamos juntos hasta el estacionamiento. Jeremy estaba callado, asimilando lo que acababa de suceder. Papá, sabes que voy a pagarte este dinero, ¿verdad? Por supuesto, hijo. Por eso te lo doy. El contrato lo hace sonar como un negocio, pero a veces los negocios y la familia se mezclan. Eso no significa que te quiera menos. Me abrazó entonces, rápido y torpe, antes de subir a su coche. Gracias, papá. Por todo. Esas habían sido las últimas palabras de gratitud que escuché de mi hijo. Ahora, sentado en mi estudio 3 años después, con su firma bajo mis gafas de lectura, entendí lo que Samuel había querido protegerme, no de la incapacidad de Jeremy para pagar el préstamo, sino de su negación a aceptar que existía. El contrato había sido el regalo de Samuel para mí, aunque en su momento no lo valoré del todo. Cada cláusula, cada término, cada protección legal había sido elaborado por un hombre que entendía tanto de leyes como de la naturaleza humana. Tomé mi teléfono y busqué en los contactos hasta encontrar el número de Samuel. Era sábado por la mañana. Seguramente estaría desayunando con su esposa, leyendo el periódico, disfrutando de la paz del fin de semana. Pero esto no podía esperar hasta el lunes. El teléfono sonó 2 veces antes de escuchar su voz familiar. Willard, ¿todo bien? Samuel, necesito verte hoy, si es posible. Es sobre Jeremy y el contrato de préstamo que preparaste. Hubo una pausa, seguida de un cambio en su tono, de amigo personal a abogado profesional. ¿Qué pasó? Vendieron su casa por $700,000. Jeremy me llamó para decirme que el dinero era suyo y que nunca tuvo intención de devolverme el préstamo. Ayer por la mañana, él y su esposa vinieron aquí exigiendo mudarse conmigo. Cuando me negué, ella me golpeó. ¿Qué? Me golpeó, frente a testigos. Samuel, necesito saber mis opciones legales. La pausa fue más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era dura como granito. Willard, puedo verte en mi oficina en 2 horas. Trae ese contrato contigo. Todo, cada página, cada firma, cada rúbrica. Es hora de que tu hijo aprenda lo que realmente significa su firma. Al colgar, me recliné en la silla y miré la fotografía de Mary. Sonreía en esa imagen, como cuando se sentía orgullosa de mis decisiones. El contrato pesaba más en mis manos ahora, no solo papel y tinta, sino justicia esperando ser aplicada. 2 horas después de hablar con Samuel, el contrato estaba desplegado sobre mi escritorio como un plan de batalla, cada cláusula tan familiar como mi propio nombre. Había almorzado en silencio, organizado mis pensamientos y preparado lo que vendría. A las 2:30 en punto, marqué de memoria el número de la oficina de Samuel. Willard, esperaba tu llamada. Su voz era nítida, profesional. He repasado nuestra conversación y saqué tu expediente. ¿Estás listo para proceder?
Más que listo. Bien. Déjame aclararte tu posición legal. Cuando Jeremy vendió la casa, activó la cláusula de aceleración de tu contrato de préstamo. Todo el principal se vuelve inmediatamente exigible, más los intereses acumulados al 8% anual. Acerqué mi calculadora, aunque ya había hecho las cuentas 2 veces. ¿Cuánto exactamente? 300,000 de principal más 72,000 de intereses acumulados. Jeremy te debe $372,000 a partir de hoy. La cifra me golpeó como agua helada. Jeremy me había robado, había vendido la garantía de mi préstamo, había exigido vivir en mi casa, y ahora me debía más dinero del que jamás había visto junto. ¿Y qué pasa con la agresión? Acción civil separada. Con el testimonio de Harold y tus demás vecinos, podemos pedir daños por la agresión física, el estrés emocional y la humillación pública. Un anciano golpeado por un familiar. Es un caso fuerte. La voz de Samuel tenía la satisfacción de un artesano hablando de un trabajo bien hecho. Willard, tu hijo cometió todos los errores legales posibles. Violó un contrato, vendió un bien sin permiso y permitió que su esposa agrediera al acreedor. Es casi impresionante en su estupidez. ¿Cuál es nuestro primer paso? 2 fases. Primero, enviaré una carta de requerimiento formal por correo certificado, dándole 10 días para pagar el monto completo. Cuando inevitablemente se niegue o lo ignore, presentaremos una demanda en el tribunal para exigir el cumplimiento del contrato y daños civiles. Me recosté en la silla, sintiendo algo que no había experimentado desde la muerte de Mary, la profunda satisfacción de tener un plan que funcionaría. ¿Qué tan rápido puede hacerse esto? La carta sale mañana. Si Jeremy es tan necio como parece, tendremos lista la demanda en 2 semanas. La belleza del derecho contractual es su simplicidad. Firmó, debe pagar. Fin de la historia. Samuel, necesito preguntar por los costos. Willard, hemos sido amigos por 25 años. Tomo este caso bajo contingencia más gastos. Cuando ganemos, y vamos a ganar, yo cobro el 30% de lo recuperado. Si de alguna manera perdiéramos, no me debes nada. El alivio fue inmediato y profundo. Samuel entendía que no se trataba solo de dinero. Era justicia, dignidad y una lección largamente aplazada. Hay algo más, dije, recordando la risa despectiva de Jeremy durante nuestra llamada del viernes. Él cree que soy demasiado viejo y débil para pelear. Cuenta con que siga siendo el pusilánime de siempre. Entonces está a punto de descubrir que incluso los hombres pacientes tienen límites. Willard, tu documentación es perfecta. Tu caso es irrefutable, y tu hijo está por aprender que los contratos legales no son sugerencias. Al colgar, me quedé en silencio en mi estudio, mirando el contrato con una nueva apreciación. Lo que 3 años atrás parecía simple papeleo era ahora un arma cargada, lista para disparar. La luz de la tarde cambiaba, proyectando sombras más largas sobre mi escritorio. Jeremy probablemente estaría en el trabajo, sin imaginar que su mundo estaba a punto de dar un vuelco. Lorie seguramente gastaba su ganancia en cualquier capricho, igual de inconsciente de lo que se avecinaba. Me habían tratado como a un tonto, como un recurso para exprimir y desechar. Pero los tontos no guardan registros meticulosos, no consultan abogados ni contraatacan con precisión y planificación. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una libreta legal, escribiendo en la parte superior con mi caligrafía de ingeniero, Acción Legal Jeremy. Debajo, anoté la línea de tiempo de Samuel. Carta de requerimiento, martes. Demanda en 2 semanas. Proceso de descubrimiento. Preparación para el juicio. Por primera vez desde el viernes por la noche, esperaba con ansias el lunes por la mañana. La tarde del lunes llegó con la oscuridad temprana del otoño. Había pasado el día revisando la estrategia de Samuel, organizando documentos y preparándome para lo que sería la capitulación de Jeremy o su declaración de guerra. A las 6:45 de la tarde marqué el número de Jeremy. Contestó al tercer timbrazo, con voz cansada y distraída. «Sí, papá». «Jeremy,
Te llamo para exigir el pago inmediato del préstamo de $300,000 que te entregué para la compra de tu casa. Silencio. Un silencio absoluto, atónito. Papá, ¿te volviste loco? ¿De qué préstamo hablas? Su voz tenía ese filo de condescendencia que usaba desde la universidad cuando creía que yo estaba siendo irrazonable. Del préstamo documentado en nuestro contrato firmado en junio de 2021. Violaste los términos al vender la casa sin pagar. La cláusula de aceleración lo hace inmediatamente exigible. ¿Qué contrato, papá? Ese dinero nos lo diste como regalo. No hay ningún contrato. Miré las 8 páginas extendidas ante mí. La firma de Jeremy brillaba en la última. Jeremy, firmaste un acuerdo legal. Samuel Grant lo preparó. Su secretaria lo atestiguó y fue notariado. El contrato existe y es ejecutable. Ese papel sin valor no significa nada. No puedes creer seriamente que... Creo que me debes $372,000, principal más intereses, tal como se especifica en el acuerdo que firmaste. La risa de Jeremy fue dura, quebradiza. ¿300 qué? Papá, de verdad perdiste la cabeza. Intenta cobrarlo. Vamos, inténtalo. Muy bien, Jeremy. Nos veremos en la corte. Las palabras salieron tranquilas, definitivas. 3 años de decepción, 2 días de planificación y décadas de evitar la confrontación me habían conducido a ese instante. ¿Corte? ¿Amenazas con demandar a tu propio hijo por dinero que nos diste como regalo? ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo de padre que cumple su palabra y espera que los demás hagan lo mismo. El que no tolera que su nuera lo golpee en su propio jardín. Eso fue apenas una bofetada. Estás exagerando, haciéndolo sonar como agresión, porque eso fue exactamente un ataque cometido frente a testigos. Harold Jenkins lo vio todo. También los Johnson y la señora Chen. La respiración de Jeremy era audible al teléfono, rápida y agitada. La arrogancia empezaba a resquebrajarse, dando paso a algo más desesperado. Papá, esto es una locura. Hablas de destruir nuestra familia por dinero. La familia la destruiste tú cuando decidiste que mi generosidad me hacía un tonto. Yo solo busco un remedio legal por incumplimiento de contrato. Te enfrentaré. Conseguiré mi propio abogado, y probaremos que ese contrato no vale el papel en que está escrito. Espero que consigas un abogado, Jeremy. Cualquiera competente te explicará que los contratos firmados son legalmente vinculantes, sin importar los lazos familiares. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada y lo que parecía ser la voz aguda de Lori al fondo, enfadada, aunque no logré entender sus palabras. Esto no termina aquí, papá. Te arrepentirás de esta decisión. Encontraremos formas de contraatacar que ni imaginas. Jeremy, estoy documentando cada amenaza que haces. A mi abogado le interesa mucho tu respuesta a las demandas legales. La llamada se cortó. Dejé el teléfono suavemente sobre la mesa, de inmediato lo levanté otra vez para marcar. Marqué el número de casa de Samuel. Willard, ¿cómo te fue? Exactamente como lo predijiste. Negación total, seguida de amenazas en cuanto se dio cuenta de que hablaba en serio. Dice que el contrato es papel sin valor y que nos enfrentará en la corte. Perfecto. Negar un contrato válido frente a pruebas claras, eso le costará honorarios adicionales de abogado cuando ganemos. ¿Documentaste la conversación? Cada palabra. Incluyendo su admisión de que la agresión de Lori fue apenas una bofetada y sus amenazas de que encontrarían formas de contraatacar. La risa de Samuel fue cálida pero profesional. Willard, tu hijo acaba de entregarnos más evidencia para nuestro caso. La carta de requerimiento sale mañana a primera hora. Al colgar, repasé mis notas de la llamada, escribiendo palabra por palabra lo que Jeremy había dicho mientras aún lo tenía fresco en la memoria. Su pánico había sido evidente bajo la fanfarronería, y sus amenazas solo fortalecían nuestra posición legal. El contrato yacía ante mí,
ya no como simple papel y tinta, sino como una espada de justicia afilada y lista para la batalla. Jeremy había querido llamar a mi farol, y estaba a punto de descubrir que no era ningún farol. La tranquilidad del jueves por la noche se rompió con el timbre agresivo del teléfono. Miré el identificador de llamadas, Jeremy. Revisé mi reloj, 8:30 de la tarde, justo como esperaba. La carta certificada de Samuel había sido entregada esa misma mañana. Papá, ¿qué es esta notificación legal? ¿De verdad demandaste a tu propio hijo? La voz de Jeremy temblaba de pánico. La arrogancia del lunes se había esfumado por completo. De fondo podía escuchar la voz de Lorie, aguda y hostil. Jeremy, recibiste la carta de Samuel. Tienes 10 días para responder con el pago completo. ¿Pago completo? ¿Papá? ¿De dónde se supone que voy a sacar $300,000? La pregunta quedó suspendida, cargada de implicaciones. Jeremy había dilapidado los $700,000 de la venta de la casa y ahora no podía reunir ni la mitad. Su desesperación financiera quedaba al descubierto. Ese no es mi problema. Firmaste un contrato, Jeremy. Cumple tus obligaciones. La familia debe permanecer unida. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre? Ya lo esperaba. La manipulación emocional, la culpa sobre la lealtad familiar. Pero algo en mí había cambiado desde la bofetada del sábado. El hombre que habría vacilado con esas palabras ya no existía. Elegiste este camino cuando decidiste robarme y permitir que tu esposa me golpeara. Las acciones tienen consecuencias. Mamá nunca habría aprobado esto. Ella querría que la familia permaneciera unida. La mención de Mary me golpeó como un mazazo, pero no de la forma en que él pretendía. En lugar de culpa, sentí una oleada de ira protectora. Tu madre estaría horrorizada con tu comportamiento. Ella creía en la integridad, Jeremy, en cumplir las promesas y tratar a la gente con respeto. Fue solo una bofetada, nada serio. Estás haciéndolo sonar como un intento de asesinato. Ahí estaba. La admisión de Jeremy, grabada y documentada. La agresión si había ocurrido. Samuel estaría muy interesado en esa confesión. Dime, Jeremy, ¿habrías permitido que alguien abofeteara a tu madre y dijera que no era nada serio? Silencio. Luego susurros airados de fondo. La voz de Lorie se volvió más clara y agresiva. Dame ese teléfono. Luego escuché sus gritos hacia el auricular. Viejo egoísta. Estás destruyendo esta familia por dinero. Señora Brooks, respondí con formalidad, su voz está siendo grabada. Continúe haciendo amenazas si quiere que queden documentadas para el juicio. El teléfono aparentemente fue arrancado de sus manos. Jeremy volvió a la línea, pero su voz sonaba más débil. Papá, por favor. Podemos resolver esto. De familia a familia. Sin abogados, sin cortes, solo hablando como personas razonables. Tuvimos esa conversación el lunes. Llamaste al contrato papel sin valor y me amenazaste con pelear en la corte. Ahora estás obteniendo exactamente lo que pediste. Te arrepentirás. Encontraremos maneras de detenerte, formas que no verás venir. Jeremy, estoy documentando cada amenaza que haces. Cada palabra hostil es evidencia adicional en nuestro caso civil. ¿Caso civil? Agresión y lesiones, daño emocional intencional e intimidación de un testigo. Tu esposa me golpeó frente a múltiples vecinos y tú ahora amenazas represalias por buscar remedios legales. La respiración al otro lado se volvió rápida, agitada. Jeremy al fin entendía el alcance de su exposición legal. Papá, no tenemos ese dinero. Aunque quisiéramos pagarlo, y no queremos, no podemos. Entonces tendrán que liquidar bienes, Jeremy. Vende el Mercedes de Lorie, sus joyas, lo que compraron con mi dinero. O lo hará el tribunal por ustedes. Esto es chantaje. Esto es cumplimiento de contrato. Hay una gran diferencia legal. De fondo, más gritos de Lorie.
Luego Jeremy volvió al auricular, desesperado. Muy bien. Si quieres destrozar a esta familia, ya lo lograste. Cuando todo esto acabe, no volverás a vernos. Espero con ansias ese resultado. La llamada se cortó. Inmediatamente marqué el número de Samuel, con la mano firme a pesar de la adrenalina. Willard, supongo que Jeremy recibió nuestra carta. Sí. Pánico absoluto, seguido de intentos de manipulación y después amenazas. Admitió la agresión, dijo que no tienen el dinero y amenazó con represalias. Excelente. El pánico significa que consultó a un abogado que le explicó su verdadera posición. Y las amenazas nos dan más causas civiles. ¿Cómo te sientes? Miré mi letra ordenada documentando el pánico de Jeremy y la foto de Mary sonriéndome desde el escritorio. Samuel, me siento como un hombre que por fin dejó de dejarse pisotear. Bien. Porque mañana presentamos todo en el tribunal. Jeremy está por aprender que algunos errores no se pueden deshacer con encanto ni manipulación. Al colgar, me quedé en mi estudio repasando las notas de la noche. La transformación de Jeremy, de arrogancia a pánico, había sido rápida y completa. La realidad de las consecuencias legales empezaba a perforar su visión de privilegio. La justicia, pensé, era una maestra paciente. Pero una vez que enseñaba sus lecciones, jamás se olvidaban. El viernes por la mañana trajo un calor inusual y a Harold Jenkins a mi puerta, taza de café en mano y preocupación en el rostro curtido. Willard, espero que no te moleste que pase. He estado pensando en lo que ocurrió el fin de semana pasado. Lo invité a entrar, agradecido por la compañía. La casa se sentía distinta desde que inicié los procesos legales. No solitaria, sino expectante, como un teatro antes de que se levante el telón. Harold, agradezco que vengas a verme. En realidad, quería que supieras algo. Todo el vecindario habla de lo que hicieron tu hijo y su esposa. Y no precisamente bien de ellos. Nos sentamos en mi cocina, el mismo lugar donde Jeremy alguna vez se había sentado a pedirme dinero con promesas que nunca pensó cumplir. ¿Qué tipo de comentarios? Harold bebió un sorbo pensativo. Pues, la señora Chen vio el camión de mudanza el sábado por la mañana. Estaba recogiendo el periódico cuando escuchó los gritos. Para cuando esa mujer te abofeteó, media calle ya estaba mirando. Yo sabía que había testigos, pero no me había dado cuenta de lo público que había sido el espectáculo. Tom Patterson se lo cuenta a todo el mundo. Dice que nunca vio algo igual, una mujer adulta golpeando a un anciano en su propio jardín. La gente está indignada, Willard. Muy indignada. La validación fue inesperada y profundamente satisfactoria. Había pasado décadas siendo el vecino callado, el hombre que no causaba problemas. Ahora, cuando necesitaba apoyo comunitario, lo tenía. Harold, necesito decirte algo. He demandado a Jeremy. Incumplimiento de contrato y daños civiles por la agresión. Las cejas de Harold se levantaron, pero su expresión siguió siendo de apoyo. Bien hecho. Ya era hora de que alguien hiciera que ese chico rindiera cuentas. Quizá necesite testigos. Personas que vieron lo que pasó el sábado por la mañana. Los tendrás. La señora Chen ya dijo que testificará si hace falta, los Johnson también, y Tom Patterson prácticamente se ofrece solo. A ninguno nos gustó verte tratado de esa forma. Un golpe en la puerta nos interrumpió. A través de la ventana vi a la señora Chen con una fuente cubierta en las manos. Willard, querido, te traje sopa, dijo cuando abrí la puerta. Su actitud dulce habitual había sido reemplazada por una firmeza insólita. Escuché sobre los problemas legales con tu hijo. Las noticias vuelan rápido en este vecindario, como deberían. Lo que esa mujer te hizo fue una vergüenza. Harold me contó que quizá necesites testigos para el juicio. La oferta de la señora Chen llegó sin dudar, su claridad moral refrescante tras semanas de manipulación y mentiras de Jeremy. Lo agradezco mucho, señora Chen, más de lo que se imagina. Ese muchacho tuyo necesita aprender respeto,
y su esposa necesita aprender que no se golpea a los mayores y menos en público. Después de que se fue, Harold y yo nos quedamos en un silencio cómodo, asimilando la inesperada solidaridad de la comunidad. Willard, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo te sientes con todo esto de mandar a tu propio hijo? No debe ser fácil. Pensé en la pregunta. Una semana atrás me habría destrozado. Ahora me parecía lo más natural del mundo. Harold, me siento aliviado. Por primera vez en años, no me están aprovechando. No me tratan como a un tonto ni como un recurso para explotar. Por fin estoy luchando. Mary estaría orgullosa. La frase simple me golpeó más que cualquiera de las amenazas de Jeremy. Mary estaría orgullosa. Siempre creyó en enfrentarse a los abusivos, en luchar por lo correcto, sin importar si era familia o no. Siempre decía que yo era demasiado confiado con Jeremy, que le excusaba comportamientos que no habría tolerado de nadie más. Pues ya no estás poniendo excusas, dijo Harold. Tenía razón. El hombre que había soportado en silencio las demandas y manipulaciones de Jeremy ya no existía. En su lugar estaba alguien que entendía que el amor sin límites no era amor, era permitir abusos. Esa tarde recibí una llamada de Samuel. Willard, el abogado de Jeremy. Se comunicó hoy con mi oficina. Quieren negociar ya. El pánico hace que la gente se mueva rápido. Su abogado entiende la solidez de nuestro caso. Los contratos firmados son difíciles de rebatir, y el cargo por agresión con múltiples testigos es una pesadilla para ellos. ¿Qué tipo de negociación? Pregunté. ¿Plan de pagos? Probablemente. Quizá un acuerdo parcial. Lo importante es que reconocen que la deuda existe. Eso ya es una victoria enorme. Al colgar, caminé hacia la ventana del estudio y miré la calle tranquila. La señora Chen regaba sus flores. Harold revisaba su buzón. La vida seguía su ritmo normal. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la víctima de esta historia. Yo tenía el poder. La oficina de Samuel se sentía distinta esta vez. No como un lugar al que acudía a pedir ayuda, sino como el cuartel general de una campaña exitosa. La mesa de conferencias de caoba exhibía pilas ordenadas de documentos, y el abogado de Jeremy estaba frente a nosotros, visiblemente incómodo. Señor Brooks, empezó el abogado de Jeremy, mi cliente está preparado para ofrecer un acuerdo que creemos justo para todas las partes. David Morrison era más joven que Samuel, con la energía nerviosa de quien tomó un mal caso y trata de minimizar daños. Lo había investigado cuando Samuel mencionó su nombre, egresado reciente de la facultad, mayormente multas de tránsito y casos menores en pequeñas causas. Lo escuchamos, dijo Samuel, con un tono profesional pero escéptico. El señor Jeremy Brooks está dispuesto a reconocer el préstamo y aceptar un plan de pagos. $50,000 de inmediato, y luego $2,000 mensuales hasta saldar la deuda. Hice un cálculo mental rápido. A ese ritmo, tardaría 12 años en pagar solo el principal, sin contar intereses. Yo tenía 68 años. De ninguna manera, dije antes de que Samuel respondiera. Morrison se removió en la silla. Señor Brooks, mi cliente tiene recursos limitados. ¿El producto de la venta de la casa ya se asignó a otros gastos? ¿Asignado a un Mercedes y a muebles de diseñador? Lo cortó Samuel. Hicimos nuestra tarea, señor Morrison. Sus clientes gastaron $300,000 en 6 semanas en artículos de lujo mientras planeaban mudarse a la casa de mi cliente sin permiso. Esas compras se hicieron de buena fe. ¿Buena fe? Me incliné hacia adelante, sintiendo la ira controlada que había aprendido a canalizar en estas 2 semanas. Su clienta me golpeó en mi propio jardín. ¿Dónde está la buena fe en eso? Morrison miró sus notas con nerviosismo. Mi cliente está dispuesto a que la señora Brooks emita una disculpa por escrito por ese incidente. La risa de Samuel fue fría y profesional. Su clienta cometió agresión y lesiones frente a múltiples testigos.
Una disculpa por escrito no compensa los daños civiles por daño emocional intencional. ¿Qué están buscando?, preguntó Morrison, con la derrota asomando en la voz. Samuel deslizó un documento por la mesa. Pago total de principal e intereses acumulados, $372,000 en 90 días. Si no hay pago, procedemos con embargo de bienes y embargo de salario. Es imposible. No tienen esa cantidad de dinero. Entonces tendrán que liquidar sus lujos, respondí con calma. Vender el Mercedes, devolver los muebles de diseñador, liquidar los activos que compraron con mi dinero. Morrison leyó el documento de Samuel, su rostro palidecía con cada párrafo. Aquí también incluyen daños civiles por la agresión, $50,000 por agresión, daño emocional y humillación pública. Muy razonable dadas las circunstancias, añadió Samuel. Entonces están exigiendo $422,000 en total. Estamos exigiendo justicia, dije. Sus clientes me robaron, intentaron mudarse a mi casa sin permiso y me agredieron cuando me negué. Estas son las consecuencias de sus decisiones. Morrison pidió salir para hacer una llamada, presumiblemente a Jeremy. A través del vidrio pude verlo caminar de un lado a otro, gesticulando frenético. ¿Cómo crees que lo esté tomando Jeremy?, le pregunté a Samuel. ¿Cómo te imaginas? Su abogado principal probablemente le prometió que podría negociar un plan manejable. Ahora está aprendiendo que robarle a tu padre tiene consecuencias reales. Morrison volvió con gesto derrotado. Mi cliente necesita tiempo para considerar sus términos. Tiene 48 horas, dijo Samuel. Después de eso, procederemos con toda la acción legal, incluyendo embargo de bienes y salarios. Los tribunales de Illinois son muy eficientes para hacer cumplir contratos. Tras la partida de Morrison, Samuel y yo nos quedamos revisando los expedientes. Willard, creo que se van a allanar, dijo Samuel. Jeremy debe estar llamando a todos los bancos de Chicago para pedir un préstamo, pero su ratio deuda-ingresos lo hace un mal riesgo. Su única opción es liquidar esas compras de lujo. ¿Y si no lo hace? Entonces tomamos todo: coche, muebles, salarios. La belleza del derecho contractual es su claridad: debe el dinero. Punto. El tribunal nos ayudará a cobrar. Esa noche me senté en el estudio con una copa del vino favorito de Mary, mirando la foto enmarcada de nuestro último aniversario. Ella reía por algo que yo había dicho, sus ojos brillaban de amor y picardía. Te encantaría esto, le dije a la fotografía, nuestro hijo aprendiendo por fin que las acciones tienen consecuencias. El teléfono reposaba en el escritorio. 46 horas para que Jeremy eligiera entre pago voluntario o embargo judicial. Por primera vez en 2 semanas, sentía curiosidad genuina por ver qué decidiría. La llamada llegó exactamente a las 5:47 de la tarde del segundo día. Estaba leyendo en el estudio cuando sonó el teléfono. El nombre de Jeremy apareció en la pantalla. Papá, aceptamos tus condiciones. Su voz era hueca, derrotada, despojada de la arrogancia de nuestras conversaciones anteriores. Sin amenazas, sin manipulación, sin apelaciones a la lealtad familiar. Todas. Tendremos el dinero en 30 días. Esperé, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. Tras 35 años cediendo a sus exigencias, había aprendido el poder de dejar que Jeremy llenara los vacíos con su propia incomodidad. Tuvimos que vender todo, papá. El Mercedes, todos los muebles de Lorie, sus joyas. Pedimos préstamos contra mi salario. Básicamente estamos empezando de cero. Bien, dije, simplemente. Bien. ¿Eso es todo lo que vas a decir? El viejo Jeremy intentaba salir a flote, el que esperaba compasión incluso frente a las consecuencias de sus actos. Pero yo ya no era el hombre que la otorgaba. Jeremy, me robaste, exigiste vivir en mi casa y permitiste que tu esposa me agrediera. Empezar de cero me parece una justicia adecuada. Ella quiere disculparse por haberte golpeado.
Aceptar esa disculpa por escrito tal como figura en el acuerdo. Papá, cuando todo esto termine, cuando te paguemos, ¿podemos intentar reconstruir nuestra relación? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un instante escuché ecos del niño que me ayudaba a arreglar cosas en el garaje, que me traía dibujos del colegio, que me llamaba el mejor papá del mundo. Pero ese niño se convirtió en un hombre que veía la bondad como debilidad y la generosidad como necedad. Jeremy, podrás reconstruir nuestra relación igual que reconstruirás tu vida financiera, una acción confiable a la vez, durante muchos años y sin garantía de éxito. Eso es duro. Es la realidad. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Al colgar, llamé a Samuel para informarle la aceptación de Jeremy. Felicidades, Willard. Acabas de enseñar una lección muy cara sobre la importancia de honrar los contratos y tratar a la gente con respeto. Samuel, no tengo cómo agradecerte todo lo que hiciste. Agradécemelo cuando el dinero esté en tu cuenta. Pero sí, ha sido uno de los casos más satisfactorios de mi carrera. No siempre se ve la justicia aplicada de forma tan clara. 2 semanas después, apareció la transferencia electrónica en mi cuenta, $422,000, que no solo representaban el reembolso con intereses y daños, sino la validación de que hay peleas que vale la pena dar. Imprimí el estado bancario y lo archivé junto al contrato original, creando un registro completo de la costosa educación de Jeremy en responsabilidad personal. Esa tarde, Harold pasó con una botella de vino. Me enteré por el radio vecinal que tu hijo pagó. Pagó. Bien por ti, Willard. Demostraste verdadero valor al enfrentarte a la familia así. Nos sentamos en el porche a ver cómo el atardecer doraba la calle tranquila. La misma calle donde Lorie me había golpeado 3 semanas atrás, donde los vecinos presenciaron mi humillación y luego se unieron para apoyarme. Harold, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que fui demasiado duro con ellos? Harold lo meditó, como quien sopesa preguntas difíciles en su época de maestro. Willard, la bondad sin límites no es bondad. Es permitir abusos. Tu hijo necesitaba aprender que sus actos tienen consecuencias. Mejor que lo aprendiera contigo y no con el mundo, que habría sido mucho menos indulgente. Más tarde esa noche, me senté en mi estudio, con la fotografía de Mary frente a mí, y sentí algo que no había experimentado desde su muerte: paz absoluta. La casa estaba en silencio, pero era mi silencio, el de mi santuario, ganado y defendido, lleno de la satisfacción de un hombre que por fin había aprendido a luchar por lo que realmente importa. Jeremy se recuperaría de este golpe financiero, tal vez incluso se volvería más responsable gracias a él. Lorie aprendería que el encanto y la manipulación tienen un límite. Y yo había aprendido que hasta los hombres pacientes pueden encontrar su fuerza cuando los empujan demasiado lejos. El teléfono volvería a sonar algún día. Quizá Jeremy me llamaría para contarme avances en su vida. Tal vez para pedirme consejo en lugar de dinero. Quizá Harold con noticias del vecindario, o Samuel con actualizaciones de otros casos. Pero esa noche, el silencio era perfecto. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi paz. A los 68 años, había entendido por fin que hay batallas que vale la pena librar y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre vale la pena buscarla. El contrato estaba pagado. La lección estaba aprendida. Y yo era libre. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué impresión te dejó este relato. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarme.